En las profundidades de la noche en Texarkana, donde las sombras se funden con la penumbra y el silencio pesa como un manto sobre la ciudad, el miedo comenzó a tomar forma. Era 1946, un año que quedaría grabado en la memoria colectiva no por sus logros o alegrías, sino por el terror que se arrastró desde los rincones más oscuros de la humanidad. La ciudad, dividida entre Texas y Arkansas, era un lugar de contrastes. Por un lado, la calma de la vida cotidiana, y por otro, el susurro constante de algo siniestro acechando en la oscuridad. Las parejas jóvenes buscaban refugio en los caminos solitarios y los claros del bosque, lugares donde creían que el mundo no podía tocarlos, ignorantes del mal que se escondía en las sombras. El asesino del hacha, como sería conocido posteriormente, no era una figura de leyenda urbana ni un cuento para asustar a los niños. Era real, tan real como el frío del metal y la brutalidad de sus actos. Sus crímenes comenzaron como susurros en la noche, rumores de parejas atacadas en la intimidad de su vulnerabilidad, sus momentos robados convertidos en escenas de horror. La policía estaba desconcertada. Los patrones eran difíciles de discernir, los motivos incomprensibles. La comunidad, alguna vez confiada en la seguridad de su pequeño mundo, ahora miraba con desconfianza a sus vecinos, preguntándose si el monstruo vivía entre ellos. Cada ataque dejaba atrás no solo cuerpos mutilados y vidas destrozadas, sino un creciente sentido de paranoia. Los ciudadanos de Texarkana cerraban sus puertas con llave, miraban a través de sus cortinas con ojos temerosos y saltaban al menor ruido en la oscuridad. El asesino, un fantasma en la noche, parecía disfrutar del juego del gato y el ratón, siempre un paso adelante, siempre envuelto en el misterio. Los periódicos se llenaban de historias sobre los asesinatos, cada titular más sensacionalista que el anterior. El terror de Texarkana, el fantasma asesino, la pesadilla de la frontera. Cada nombre intentaba capturar la esencia del horror, pero ninguno podía acercarse a la verdad cruda y aterradora. La ciudad, una vez un lugar de promesas y sueños, se convirtió en un escenario de pesadilla, un lugar donde el miedo se respiraba en el aire y la desesperación se palpaba en cada esquina. El asesino del hacha de Texarkana no era solo un criminal, era la encarnación del terror, un recordatorio oscuro de que el mal puede esconderse en cualquier sombra, esperando su momento para emerger. Con cada amanecer que rompía la oscuridad en Texarkana, la esperanza de un día sin horror se desvanecía rápidamente al encontrar la ciudad atrapada en un ciclo vicioso de miedo y violencia. El asesino del hacha, un espectro de la noche, había tejido una red de terror tan densa que ni la luz del día podía disiparla. En las oficinas de la policía, la tensión era palpable. El jefe de policía, William Holt, un hombre que había visto más de lo que cualquier alma debería, se encontraba al borde del abismo. Las pistas eran escasas y las pruebas, evasivas. Los retratos hablados variaban, creando un mosaico confuso de un rostro que parecía cambiar con cada testimonio. Las noches sin dormir se acumulaban, cada una marcada por el temor de recibir otra llamada, otro reporte de una pareja encontrada en un charco de sangre y desesperación. La ciudad, mientras tanto, se había transformado. El toque de queda fue impuesto, y las calles, una vez llenas de vida nocturna, se vaciaban al caer el sol. Los padres llamaban a sus hijos temprano, las parejas evitaban los lugares apartados, y las ventanas se blindaban con tablas y cerrojos. Pero incluso estas medidas parecían inútiles ante un enemigo que era como una sombra, siempre presente pero nunca tangible. Los rumores comenzaron a circular con una rapidez que solo el miedo puede alimentar. Algunos decían que el asesino era un soldado traumatizado por la guerra. Otros, que era el acto vengativo de un amante despechado. Las teorías eran muchas, pero las respuestas, ninguna. En un intento desesperado por atrapar al asesino, la policía organizó patrullas nocturnas, y detectives de otras ciudades fueron llamados para unirse a la caza. Sin embargo, el asesino siempre parecía estar un paso adelante, burlándose de sus perseguidores con su astucia y crueldad. El terror alcanzó su punto culminante cuando una pareja de jóvenes, Betty y Tom, desaparecieron después de una cita. Sus cuerpos fueron encontrados días después, en un estado que desafiaba toda comprensión humana. El asesino había dejado su firma, cortes precisos,
brutalidad desmedida y un hacha abandonada a unos pasos de la escena del crimen. La noticia de la muerte de Betty y Tom golpeó a la comunidad como un martillo. La gente de Texarkana, ya al límite de su resistencia, comenzó a perder toda esperanza. Las calles se llenaban de susurros sobre el fin de los días, sobre un mal que no podía ser detenido. Mientras tanto, en algún lugar de esa ciudad aterrorizada, el asesino del hacha observaba, alimentándose del miedo que había creado. Era el maestro de un juego macabro, un depredador en un mundo que se había convertido en su coto de caza personal. A medida que el invierno cedía paso a la primavera en Texarkana, el manto del terror que había envuelto a la ciudad comenzaba a desgarrarse. La insistencia de la policía y la colaboración cada vez mayor de la comunidad estaban dando sus frutos. Las noches de patrullaje, las investigaciones incansables y el análisis de las pocas pruebas existentes estaban llevando a los investigadores por un camino que nunca habían considerado. El jefe de policía Holt, llevado al límite por la presión y el cansancio, comenzó a ver un patrón en los crímenes. Los lugares, las víctimas, los métodos, todos apuntaban a alguien que conocía la ciudad y sus habitantes íntimamente. Alguien que se movía entre ellos como un lobo en un rebaño. La sospecha se centró en un individuo, un hombre conocido en la comunidad, pero cuya fachada de normalidad había evitado cualquier sospecha previa. La policía, con cautela y precisión, cerró el cerco sobre él, recopilando pruebas y testimonios. Y entonces, en una noche que parecía como cualquier otra, lo atraparon. El arresto del sospechoso fue un shock para Texarkana. Nadie podía creer que el monstruo que habían temido era uno de los suyos, un rostro familiar, alguien con quien habían compartido calles y conversaciones. El juicio fue rápido pero intenso, con pruebas abrumadoras que dejaban poco espacio para la duda. Sin embargo, en el juicio, el acusado mantuvo su inocencia, afirmando ser víctima de un error terrible. Sus palabras, aunque carentes de emoción, sembraron una semilla de duda en algunos. ¿Y si se equivocaban? ¿Y si el verdadero asesino aún estaba allí afuera? Pero la evidencia era irrefutable. El hombre fue declarado culpable y condenado, cerrando un capítulo oscuro en la historia de Texarkana. La ciudad, aunque aliviada, no podía olvidar el horror que había vivido. Las cicatrices eran profundas, y el miedo no se disipaba completamente. El asesino del hacha de Texarkana se convirtió en una leyenda, un recordatorio sombrío de que el mal puede residir en el corazón de cualquier comunidad. Las historias se contaban en voz baja, en las noches frías, sobre cómo la maldad había caminado entre ellos, oculta a simple vista. Y aunque la justicia había prevalecido, la pregunta permanecía en la mente de muchos. ¿Fue realmente él? En las calles de Texarkana, entre las risas y las conversaciones cotidianas, el eco de esa duda persistía, un susurro fantasmal que recordaba que, en el mundo del terror y la oscuridad, no todas las preguntas tienen respuesta.